la parte andina y la región Caribe del país. Tenemos aquí en amarillito las sedes regionales. Las sedes regionales son unos, digámoslo así, mini centros de investigación que dependen de otros centros y con eso lo que hacemos es tratar de cubrir más parte como del país, y tenemos una finca experimental. El Centro de Investigación La Selva, Río Negro, Antioquia, que es en el centro al que yo estoy adscrita, está aquí en la parte oriente del departamento de Antioquia, occidente del país, ¿cierto? Estamos a 6 grados, 8 minutos 6 en latitud, 75 de longitud y más o menos en promedio 2120 metros a nivel del mar. Si bien este no es el foco de la presentación, quería más contarles sobre qué trabajamos. Nosotros trabajamos, el que vamos a ver ahorita, son fiques, la colección de atrás, y ágaves. Lo que tenemos aquí adelante es la colección de agaváceas que nosotros tenemos. Trabajamos en papas, hemos trabajado en papas diploides, papas tetraploides, principalmente andígenas. Trabajamos en aguacate, mora, cebolla de rama, cebolla de bulbo que no la tenemos ahí, la cebolla que he visto que es la que más se consume aquí, capsicum y arracachas, ¿cierto? Esta conferencia está muy enfocada hacia lo que son las fibras y principalmente las fibras naturales, pero para poder ver lo que son las fibras naturales, nosotros queremos mostrarles lo que son las fibras sintéticas. Sabemos que las fibras sintéticas son aquellas que provienen de plásticos y reconocemos la contaminación que hemos generado con este tipo de fibras, ¿cierto? Lo que se demora una fibra para degradarse, la contaminación que esta nos genera en los ambientes, no solo en nivel continental, sino sobre todo a nivel también de aguas y mares. Los cultivos normalmente, no sé si se alcance a ver bien, este tipo de tutorado o emparrado que algunos los llaman, en Colombia, no sé aquí cómo lo hagan, muchas veces es hecho con fibras sintéticas, fibras que quedan en el campo, que no se degradan, que muchas veces van a los mares, nos ahorcan las ballenitas, las tortugas. Entonces, digamos que las fibras naturales son una salida a esas fibras sintéticas, es una opción que hemos, digamos, se usaba mucho hace un tiempo, hace algunos años, y que ahora yo creo que con base en todo este tema de tratar de reconvertir y de tratar de contaminar un poquito menos, hemos venido estudiándolas y avanzando un poquito en este tema. Conocemos el yute. El yute son fibras que normalmente creo que las conocen así en Venezuela, ¿cierto? Esta es la planta, estas son las fibras, las artesanías que se generan con ellas o que se hacen. El sisal, agave sisalana, esta planta es una que tenemos nosotros en la colección del Centro de Investigación, la que normalmente se usa en Brasil. Esta es una fibra un poco más corta y más gruesa que la que viene de fique. La fibra, las artesanías, el algodón muy conocido por muchos de nosotros o por todos, ¿cierto? Tal vez la fibra natural más común que tenemos, y el fique. El fique es una furcrea, ella normalmente, ahorita vamos a ver aquí lo que son las fibras, cómo es la fibra, y las artesanías, son muchas las artesanías que se fabrican en Colombia a partir de esta planta. El fique se desarrolló muy de la mano con el cacao y el café, y es básicamente porque ella no le transmite, digamos, otros sabores o unas características, o no le cambia más bien las características a estos cultivos. Entonces, tradicionalmente, ella se vino desarrollando muy paralelamente con el cacao y el café. Y también nosotros, pues, hacia 2007, se estableció una norma técnica colombiana que habla de que se potencia el uso del fique para embalaje y para fabricación de cordeles, hilos, sogas y telas, para evitar todo este tema de la contaminación a partir de los plásticos. Y en 2017 en Colombia se hace el reglamento de uso de bolsas plásticas.
con este tipo de normas y con este tipo de proyectos de ley que se tienen en el país, se está impulsando de cierta forma reconvertirse al uso de otras fibras que son más naturales u otros materiales para fabricar bolsas, para fabricar empaques, ¿cierto? Y esto de cierta forma nos ha ayudado a nosotros un poquito como a ir avanzando en el conocimiento de esta planta. Pero entonces, ¿qué es el fique? Muchos nos preguntamos qué es el fique. Yo sé que aquí hay muchos que no conocen nuestra plantica. Es una planta con la que se fabrican artesanías, aquí no las tenemos, tenemos empaques para muchas veces tener productos de exportación, también se usan en construcciones para amarrar los taludes muchas veces en las laderas. Se usa como fibra para amarrar, se usa también, él tiene un alto contenido de saponinas, entonces se ha hecho diferentes desarrollos para fabricar jabones y también incluso hay muchas investigaciones que hablan de que sirve como biofungicida, ¿cierto? La industria del fique fue muy próspera hacia el siglo XX, se usaba muchísimo, pero con todo el boom de los plásticos y de las fibras plásticas, la industria cayó un poco. Estas son como las artesanías muy, muy bonitas, por cierto, que se fabrican en Colombia a partir de esta. Bueno, en esa diapositiva el fique se usa 70% para empaques, el 70% de la fibra se usa en empaques, el 10% para construcciones, 10% para fibras, 5% en otros usos, se denominan otros usos, y el otro 5% en artesanías. La planta tiene un origen y distribución, en la familia Asparagaceae tiene un origen y distribución principalmente entre el centro y norte de Sudamérica. Pero el fique, como la familia se divide en agaves, que todos los conocemos, del que se extrae el tequila, de ese también hemos extraído fibra, la fibra es un poco más elástica, es como más crespita y muy corta, y la familia Furcraea, el género Furcraea, este está compuesto por 24 especies, de esas 24, 5 se han encontrado en Colombia. Fique Abasai, Acaulis, Cabuya, Foetida y Celoana. El centro de origen de Furcraea es básicamente Colombia y Venezuela. Nosotros somos los principales productores de fique a nivel mundial junto con Venezuela. En Colombia, en 13 departamentos se produce fique, aproximadamente 14.000 hectáreas con 19.000 toneladas. El rendimiento es más o menos 1.2, 1.4 toneladas por hectárea. Los departamentos básicamente, los principales son Nariño, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, La Guajira, Santander, Casanare y en menor cantidad encontramos en Risaralda, Boyacá, norte de Santander, Caldas, Putumayo. 11.600 productores, aproximadamente 50.000 familias. El fique, entonces, es una planta que se establece principalmente a través de clones, se demora más o menos de 3 a 4 años para iniciar su producción. En la fase productiva la cosecha se hace cada 6 meses y puede durar entre 5 y 30 años la planta en producción. Es una planta monocárpica, es decir que ella florece y una vez florece muere la planta. Por eso dice que tenemos entre 5 y 30 años, las plantas florecen en cualquier momento. Hemos intentado identificar qué genera la floración en fique, pero eso ha sido un trabajo arduo, no hemos logrado identificar por qué. Dicen que hay muchos factores, entre ellos los niveles de fertilizantes, altas precipitaciones y seguido de extremos de sequía, hace que las plantas se florezcan y de hecho en Colombia eso en este momento es un problema para nosotros. Hay muchas plantaciones que sin llegar a la edad en que se puede aprovechar la hoja se están floreciendo. La propagación de la planta, entonces la planta tiene las dos formas de propagarse, se puede propagar a través de semilla. La semilla sexual se da la floración, aquí en esta inflorescencia en la parte de arriba se generan las semillitas, esta es la flor y esta es la semilla, ¿cierto? Las cápsulas de la semilla.
Esta semilla tiene digamos, o esa forma de propagarse, las dos formas de propagarse tienen un problema sanitario, que es un lepidóptero, este gusanito que se come tanto las cápsulas como estos que son los bulbilos. Los bulbilos son la forma de propagación asexual. Ellos también se producen allá arriba en esa inflorescencia, pero son como unas planticas de fique pequeñas. Aquí más o menos las vemos. Aquí están saliendo los bulbilitos y también tenemos propagación a través de hijuelos que salen al lado de la planta. Ellos lo que se hacen es que se separan o estas se ponen en bolsitas y una vez ya tienen las raícesitas se pone en campo. En este QR pueden encontrar este reporte que es un primer reporte del insectico afectando las estructuras reproductivas de la planta. Esa colecta que nosotros tenemos es una colecta que hizo la doctora Clara Medina, que yo sé que ustedes muchos la conocen. Eso fue en 12 departamentos del país, aquí están marcados los departamentos. Este es un QR también del artículo que se publicó respecto a las colectas y los suelos donde fueron colectados estos materiales. Esas colectas se establecieron en el Centro de Investigación La Selva, es esta parte, estamos bordeados por bosques y aquí está nuestra colección de trabajo, 148 accesiones entre furcraea y especies relacionadas. Especies relacionadas, les decía que tenemos ágave cisalana, que tenemos los otros ágaves de los que se extrae el tequila. Las parcelas están establecidas 5 plantas por parcela, sembradas a 3x3, en un aproximado de 8.000 metros cuadrados. Sobre esa colección de trabajo, que no está dentro del banco de germoplasma, sino que nosotros la tenemos y la tenemos como única copia allí en el centro de investigación, hemos hecho trabajos de caracterización. Aquí encuentran el QR con el artículo que hemos publicado en caracterización, tenemos caracterización morfológica y también tenemos atributos de valor, es decir, atributos como qué tanto se elonga la fibra, qué contenidos, ese tipo de información de la fibra, más de la fibra, está publicada en ese artículo. Tenemos una clasificación taxonómica que la vamos a ver ahorita más adelante y lo que nos trae a la conferencia de hoy, que es la evaluación productiva de 68 accesiones. ¿Por qué 68? Porque hay muchas de estas que no son furcrea y hay muchas que se florecieron, que las tenemos no en etapa productiva, entonces nos tocó, para podernos ajustar, seleccionar las que estuvieran en etapa productiva. Se hicieron cosechas durante 4 ciclos consecutivos, algunos más espaciados de otros por todo este tema de la pandemia, pero pues tratamos de ajustar todos los datos que tomamos. Tomamos datos de número de plantas cosechadas, número de hojas cosechadas por planta, peso fresco de 5 hojas, separábamos 5 hojas y peso de fibra seca. Muchas de las plantas van a ver que tienen espinas y las plantas, como la extracción de la fibra es, digamos, muy artesanal, entonces hay que quitarle un pedacito a la hoja para que la máquina la pueda coger. Lo que hacíamos era quitar las espinas, quitar esa hoja, ahí la pesábamos y tomábamos ese peso de 5 hojas. Con esas variables se crearon las variables de producción de fibra seca y porcentaje de fibra seca. Este es el proceso de cosecha y extracción. Esta es la planta ya en plena producción. Se le extraen las hojas que ya están maduras. La forma de uno identificar, o más bien de los cosecheros, ellos tienen muy buen ojo, y para ellos identificar que la fibra, que la hoja está madura, ellos dicen que tiene que tener entre 45 y menos grados de inclinación, son las hojas que están más bajitas. De ahí en adelante las hojas se dejan. Aquí atrás pueden ver más o menos cómo quedan las plantas. Estas son las hojas cosechadas. Este es el proceso de extracción de la fibra. El cosechero coge hoja por hoja, la pone en la máquina es como si más o menos la moliera, deja la fibra, él vuelve y jala esa fibra, gira la hoja y saca hacia el otro lado. Es un proceso muy manual, muy duro de hacer. Esos hombres terminan cansadísimos haciendo ese trabajo, pero digamos que es lo que tenemos hasta el momento. La corporación ha desarrollado una máquina grande que es más industrializada, pero el proceso sigue siendo lo mismo, solo que ya no lo hacen los cosecheros. La fibra se tomaba, se marcaba. Aquí lo que hacemos es ponerlas en unos tanques con agua para lavarles un poquito esas antocianinas que ellos tienen. Las poníamos a secar y una vez secadas ellas se sacuden aquí un poquito y se les cae como el resto del tejido vegetal.
Así queda. Aquí lo que hacíamos es, con esas marcas que teníamos, íbamos y pesábamos y luego se amarran y se empacan para entregar a las empresas. ¿Qué encontramos? Entonces tenemos en fibra seca, tenemos que nuestros resultados, el valor promedio es 1.9 kilogramos por planta. Les había dicho que el promedio nacional está más o menos entre 1.4, entre 1.2 y 1.4%. Nosotros entre nuestra colección encontramos el promedio en 1.9. Entonces, los mayores valores están entre 1.5 y 2.1, pero encontramos valores superiores a 3, cercanos a 5. El yute está en 2 toneladas por hectárea, el sisal en 1 tonelada por hectárea y el algodón en 2.5 toneladas por hectárea. Entonces podemos ver que tenemos unos rendimientos comparados con, digamos, las otras fibras naturales muy interesantes. Tenemos el porcentaje de fibra, aquí encontramos que nuestro valor promedio es de 3.8, está por aquí, cerquita a 4. El promedio nacional es del 4%, solo el 4% de la hoja sirve como fibras largas, lo otro son fibras cortas, son bagazo, lo llaman bagazo y agua, eso es lo que queda. Entonces solamente el 4% se aprovecha. En nuestra población, la mayor población está entre 3.5 y 4, aquí es donde se recoge, pero tenemos algunos materiales que tienen mayor a 5, cercanos al 5.5%, son el 11.3% de la población. Aquí está el promedio del yute, sisal, algodón. Vemos que estamos pues muy por debajo del algodón, pero estamos, digamos, muy cercanos a estas otras. Estos datos nos permitieron a nosotros, con un análisis de estabilidad, identificar algunos materiales que tenían un promedio superior a 1.7 kilogramos por planta y a 3.66% de fibra seca. Se identificaron 23 accesiones aquí superiores a 1.7 y aquí a 3.66. Esto es más alto que el promedio nacional, pero era como por tratar de identificar los materiales que fueran como más élites. Esta metodología ha permitido iniciar selecciones en ágave por rendimiento y sanidad y en algodón generar algunas líneas promisorias. Y con estos datos hicimos una selección combinada, aquí nos ubicamos en este cuadrante, cuáles son los mejores materiales para nosotros identificarlos y proceder ya con el programa de mejoramiento genético de esta especie. Se seleccionaron 10 accesiones, algunas con espinas, les contaba que ya se había hecho como una caracterización de ese material, ¿cierto? Entonces tenemos algunas accesiones con espinas, algunas sin espinas, que para nosotros personalmente como grupo de mejoramiento es algo interesante. Sin embargo, los cosecheros no tienen problema con que tenga espinas. Ahorita vamos a ver el tamaño de las espinas. Aquí están los datos de producción de fibra seca y porcentaje de fibra, y estas son las accesiones, seleccionadas. Entonces vemos cómo más o menos se están comportando, el número de hojas que tienen, algunas tienen estas espinitas, algunas tienen unas puntas bastante grandes, no tanto como los ágaves, que ellos tienen una punta en la hoja muy gruesa y muy larga. Estos son los otros materiales, aquí están, más o menos se ven las espinas. Y aparte de eso queríamos mostrarles este tema de clasificación taxonómica. Es otra parte del trabajo que se ha hecho. El trabajo que se hizo anteriormente es un trabajo de maestría de Laura, una de nuestras compañeras del equipo de trabajo, y esto es el tema de clasificación taxonómica. Para hacer la clasificación taxonómica no hemos logrado en muchas, pero es porque básicamente la clasificación se hace a partir de floración. Entonces, queremos que florezcan para poderlas clasificar, pero no queremos que florezcan porque perdemos esa unidad productiva, ¿cierto? Allí lo que se hace es que esos materiales que han florecido, aquí pueden ver la flor, se toma una muestra, se toma muestra de flores, se toman muestras de brácteas, se secan las muestras y se envían a un experto externo que está en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Estos son como las muestras que se están tomando, que se están enviando. Y aquí tenemos nuestra clasificación taxonómica. Recuerda que al principio les decía, tenemos 5 especies, tenemos Furcrea cabuya, estas que tenemos acá, Furcrea foetida, estas que tenemos, Cisalana, que son de las que se extrae el sisal, son los materiales más comunes en Brasil.
tenemos a caulis y tenemos celoana. Estas son unas fichas de material que hemos venido construyendo con esas caracterizaciones que estamos haciendo en campo. Y finalmente lo que les quería mostrar aquí son cómo son las espinas. Estos son ágaves, ¿cierto? Esas que tienen estas espinas en la parte terminal de la hoja mucho más grandes, y estos son las otras espinas. Entonces, por eso mismo es que para nosotros como mejoradores, pues pensamos en esas en esos materiales que tienen buen rendimiento y no tienen espinas, pero digamos que los productores tienen la idea de que los materiales con espinas, y pues si fueron 8 de los seleccionados, tienen mayores rendimientos. Entonces, igual nosotros digamos que a partir de aquí queremos mostrar, establecer algunas parcelas con esos materiales y tratar de mostrarles que el rendimiento puede ser muy bueno tanto en materiales con espinas como materiales sin espinas. Este es el equipo de trabajo. Laura, la tesista que les decía, es con la tesis de su maestría que la hizo aquí en Pique. Esta es Luz Fanny, este es el profesor José Miguel de la Universidad Nacional, la compañía de empaques que es quien se encarga de cosechar, desfibrar y luego se lleva la fibra. Eso no lo hacemos nosotros como Agrosavia, solo estamos ahí en el proceso de tomar los datos y de cuidar el cultivo. Jaime, Clarita y por supuesto tal vez nuestros mayores colaboradores, los productores. Eso es lo que tenía por traerles. Como les decía, mi nombre es Joana Grisales, ahí está el correo electrónico. Si tienen preguntas, estoy muy atenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay tiempo para preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta así. La reproducción vegetativa, porque tienen bulbillos, ¿no es cierto? Bulbillos. ¿Qué tan prevalente es sobre la reproducción sexual? Es mucho más común la reproducción vegetativa. Si ves las cápsulas, la flor es muy larga, las cápsulas se hallan allá arriba. Tenemos el problema del bichito que les mostraba, que viene, perfora la cápsula, se come muchas veces la semilla. Entonces, y no solo eso, sino que los bulbilos que también están allá arriba, ellos se caen, entonces es mucho más fácil reproducirlos por bulbilos. ¿Qué pasa? Pues sabemos que esto genera una diversidad en los cultivos impresionante. Los productores lo que hacen es coger bulbilos sin importar de dónde vengan o cómo vengan, entonces ellos están sembrando lo que encuentran, a pesar de que sabemos clonantes, pero siembran de cualquier planta. No, afortunadamente los clones no están floreciendo a la vez, porque como le contaba, ellos florecen y tan pronto florecen ya, esa es su última cosecha. Cuando los cosecheros llegan y ven una planta florecida, sacan lo más que puedan en hojas, así la hoja no tenga mucho rendimiento, entonces no se florecen a la vez. Esperamos que no se sigan floreciendo. Para nosotros sería ideal que las plantas logren alcanzar 30, 40 años en producción, que no florezcan. Ahorita estamos teniendo muchísimos problemas con floración, sobre todo. Esto es un cultivo de economía campesina, es un cultivo que realmente sí está aumentando bastante. Nosotros en Antioquia hemos encontrado fincas con 400, 800 hectáreas, pero pues comparado con los cultivos comerciales no es tan grande. Pero este tipo de problemas, la floración y esas cosas nos está haciendo que la gente ya cada vez menos quiera producir, porque si tú pones una plantica, la siembras, esperas 3 años a que produzca y al 4.º año se te florece, son 3 años de invertirle a un cultivo y finalmente no vas a, pues los rendimientos también vemos que no son tan grandes, es 1.4, 1.2 toneladas por hectárea. Entonces, pues finalmente, si se te empiezan a florecer un poco de plantas, digamos que, y de hecho, dentro de la selección de los materiales también tuvo un peso fuerte ese tema de la floración. No queremos que se florezcan, esperamos que no se nos florezcan. ¿Alguna otra? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Osiris.